Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 22 de marzo del año 2023, en la meditación de la palabra de Dios, en la profecía de Isaías, capítulo 49, en relación con el pueblo desobediente de la antigua alianza, pueblo de Israel, pero que en gracia de Dios por su infinita misericordia, siempre procurando la salvación de las almas, porque a todos ama, pero sin caer en la herejía de que todos se han de salvar independiente de su ser, siendo. Si es testigo de la verdad, obviamente que sí, caminando a la derecha de Dios Padre, pero si va en contravía o se autoproclama Dios, pues se está declarando a sí mismo la condenación. Es el juicio, que en Jesús ya con el Nuevo Testamento, la nueva alianza, la buena nueva, asimismo lo declara en el Evangelio de San Juan, Jesús, cuando siente, después de estas sanaciones que hacía, mencionaba en gracia de Dios ayer el paralítico en la piscina de Betesda, y en estos días el ciego de Siloé, para acontecer allí todos estos milagros que los hermanos fariseos veían una afrenta, una amenaza a su poder político y religioso, y por tanto en la denominada por ellos blasfemia, pero es porque no conocían de Dios en su amor, en su misericordia y su compasión, que es lo que Jesús es y solo sabe ser siendo eso, ser siendo ello para contrarrestar todos esos efectos del enemigo. Llámese el odio, la maldad, el pecado. Esa es la vacuna que lo hace inmune a todas esas agresiones, pero siempre con meditación, oración y ayuno, que es en humildad, pobreza espiritual y obediencia al Padre Celestial, y siempre claro con su pasión, muerte y resurrección en esa comunión en sí mismo con el Padre Creador y con el Espíritu Santo, como juez en el proceso de salvación a nivel individual y juez a nivel universal para todos al fin del fin, o en el fin del fin, según los signos de los tiempos, según la voluntad del Padre, con el propósito que cada quien ha de venir aconteciendo en su vida, que es la santidad como regalo de Dios, decía Fray Nelson Medina, y que ha de devolverse en santidad, como ofrenda de amor a Dios. También lo dice Fray Alejandro Tobón de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el primero de la Orden de los Dominicos. Pero que igual ese enamoramiento que dice Fray Alejandro de Jesús es el que lleva a expeler amor, a el amor rebosante que sale del corazón de Jesús habitando como esa Santísima Trinidad en el corazón propio de cada ser, para sanar su alma, su mente y su cuerpo y contagiar a todo otro ser amado. Y en el Salmo 145, pues este era el Evangelio en San Juan capítulo 5, versículos 17-40, y ya en el Salmo 145, el Señor es clemente y misericordioso, la nueva Sión, la nueva Jerusalén, que es ya con la familia de Nazaret, Jesús, María y José, la familia trinitaria, la familia sagrada y la familia que somos siendo en gracia de Dios, María y toda la iglesia, todas las almas esposas, incluidas nosotras, de Cristo, el esposo. Esa es la
la congregación. Sea el Espíritu Santo, entonces invocamos su presencia reveladora, porque hoy es el día de la revelación de Jesús, como unidad con el Padre, como unidad con el Espíritu Santo y como unidad consigo mismo. Esa es la unidad del todo y de las partes, la unidad y el absoluto, o sea, lo singular y el todo. Hermosa metáfora de la familia, como decía José Ignacio Munilla, para representarlo allí. En el profeta Isaías, en el capítulo 49, el siervo del Señor, luz de las naciones. Óiganme, países del mar, préstenme atención, naciones lejanas. El Señor me llamó desde antes de que yo naciera, pronunció mi nombre cuando aún estaba yo en el seno de mi madre. Convirtió mi lengua en espada afilada. Me escondió bajo el amparo de su mano. Me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti me mostraré glorioso. Y yo que había pensado, he pasado trabajos en vano, he gastado mis fuerzas sin objeto para nada. En realidad mi causa está en manos del Señor, mi recompensa está en poder de mi Dios. He recibido honor delante del Señor mi Dios, pues Él ha sido mi fuerza. El Señor que me formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a Él, dice así: No basta que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas la luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. El Señor, el Redentor, el Dios Santo de Israel, dice al pueblo que ha sido totalmente despreciado, al que los otros pueblos aborrecen, al que ha sido esclavo de los tiranos. Cuando los reyes y los príncipes te vean, se levantarán y se inclinarán delante de ti, porque yo, el Señor, Dios Santo de Israel, te elegí y cumplí mis promesas. En el anuncio de la reconstrucción de Jerusalén, el Señor dice: Vino el momento de mostrar mi bondad, y te respondí. Llegó el día de la salvación y te ayudé. Yo te protegí para establecer por ti mi alianza con el pueblo, para reconstruir el país, para hacer que tomen posesión de las tierras arrasadas, para decir a los presos, queden libres, y a los que están en la oscuridad, déjense ver. Junto a todos los caminos encontrarán pastos, y en cualquier monte desierto tendrán alimento para su ganado. No tendrán hambre ni sed, ni los molestará el sol ni el calor, porque yo los amo y los guío, y los llevaré a manantiales de agua. Abriré un camino a través de las montañas y haré que se alianen los senderos. Miren, vienen de muy lejos, unos del norte, otros de occidente, otros de la región de Asuán. Cielo, grita de alegría, tierra, llénate de gozo, montañas, lancen gritos de felicidad, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha tenido compasión de él en su aflicción. Sión decía: El Señor me abandonó,
mi Dios se olvidó de mí. Pero, ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en mis manos. Siempre tengo presentes tus murallas. Los que te reconstruyen van más deprisa que los que te destruyeron. Ya se han ido los que te arrasaron. Levanta los ojos y mira alrededor. Mira cómo se reúnen todos y vuelven hacia ti. Yo, el Señor, juro por mi vida, que todos ellos serán como joyas que te pondrás, como los adornos de una novia. Tu país estaba en ruinas, destruido, arrasado, pero ahora tu territorio será pequeño para tus habitantes. Los que te destruyeron están lejos, los hijos que dabas por perdidos le dirán al oído: este país es demasiado pequeño para nosotros, haznos lugar para vivir. Y tú dirás en tu interior: ¿quién me ha dado estos hijos? Yo no tenía hijos, ni podía tenerlos. Estaba desterrada y apartada. ¿Quién los crió? Me habían dejado sola. ¿De dónde vinieron? El Señor dice: voy a dar órdenes a las naciones. Voy a dar una señal a los pueblos para que traigan en brazos a sus hijos y a tus hijas las traigan sobre los hombros. Los reyes serán tus padres adoptivos y las princesas tus niñeras. Se inclinarán hasta el suelo delante de ti y lamerán el polvo de tus pies. Y reconocerás que yo soy el Señor y que los que en mí confían no quedan defraudados. ¿Se le puede arrebatar a un hombre fuerte lo que ha ganado en la batalla? ¿O puede un preso escapar de un tirano? El Señor afirma que sí. Al hombre fuerte le arrebatarán lo conquistado y al tirano le quitarán lo ganado. Yo me enfrentaré con los que te buscan pleito, yo mismo salvaré a tus hijos. Obligaré a tus opresores a comer su propia carne y a emborracharse con su sangre, como si fuera vino. Así toda la humanidad sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 145 en alabanza. El Señor es clemente y misericordioso. Que todo hombre alabe al Señor. Alabanza de David. Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. El Señor es clemente y misericordioso. De padres a hijos se alabarán tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos, se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas. Se hablará de tus hechos poderosos y temibles y yo hablaré de tu grandeza. Se hablará de tu bondad inmensa y a gritos se dirá que tú eres justo. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos y con ternura cuida sus obras. El Señor es clemente y misericordioso. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen del esplendor de tu reino, que hablen de tus hechos poderosos, que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio es por todos los siglos. El Señor es clemente y misericordioso.
El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti, que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran, cuando le piden ayuda los oye y los salva. El Señor protege a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Que mis labios alaben al Señor, que todos bendigan su santo nombre, ahora y siempre. El Señor es clemente y misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, entre los versículos 17 y 40. Jesús les dijo: mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Por esto los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre, la autoridad del Hijo de Dios. Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes, que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Como prueba de la autoridad de Jesús, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, de todas las revelaciones que Jesús hace en manifestación de la gracia y el poder del Padre Creador, de Jesús Sanador,
y el Espíritu Santo santificador de las tres personas de la Santísima Trinidad, que es una sola, en su identidad, por la coherencia y en la pertinencia de su sentir, pensar y actuar como una unidad, de su ser, su vida y su obra como todo un acontecer, un proceso de vida, un continuum, en unidad, y por las obras, hechos y acciones que se ven de sí mismo, que se ven alrededor, por la realidad en la que está aconteciendo, y derivan de ello. Ahora, a futuro, aquí o allá, de esta u otra manera, lo sabrá el Padre Creador. Y siempre todos esos misterios, entre sí como familia sagrada, lo han hecho conjuntamente, desde la creación, desde antes de la creación, desde la palabra, el verbo, Jesús, acción creadora y fuerza transformadora. ¿En qué? En lo que el Paráclito es, el amor, Jesús como el amado y el Padre el amante, que ha amado desde siempre a todas sus criaturas, a toda la creación, a toda obra. El séptimo día descansó cuando ya había hecho todo. Y nos remonta allí la creación el profeta Isaías, cuando de todas esas maravillas es la madre, pone ahí como figura, como metáfora, también lo decía el obispo José Ignacio Munilla de la diócesis de San Sebastián, el Papa Francisco también con Fratelli Tutti, la familia, como metáfora, como recurso lingüístico, como una forma de aproximación a la realidad. La divinidad encarnado en María Santísima a través de Jesús y humanidad se hace para hacer la obra de salvación, pero ya en la nueva alianza. En la antigua alianza, cuando el pueblo de Israel se llamaba Yahvé, pueblo guerrero, del Dios que salva, se pensaba allí en la cultura el Dios que condena al que no va en favor de lo que es bien, bien vivir y bienaventuranza. Recordemos allí amorosamente lo que se tendría como providencia, que Dios provee santidad y espera tener santidad, decía Fray Nelson Medina en este retiro espiritual a las hermanas del Valle del Cauca en algún momento, en la preparación para el ministerio, como hermanas consagradas, que en esa obra de santificación ninguno de nosotros seres amados podemos estorbar a nuestro hermano, y a eso nos convoca el amor, a dejar que siga siendo su obra, la Santísima Trinidad, co-creadora con el Padre, toda alma, restauradora, sanadora y salvadora con Jesucristo el Hijo, que Él hace toda la transformación, y santificadora en el amor con el Espíritu Santo, que le pone el sello a todo ese círculo de confianza. Por eso es una familia unida, en común unión, y ahí representa las tres fuerzas sacramentales, el bautismo, sumergirse, como ayer se hacía la meditación en la palabra de Dios en el río, el profeta Ezequiel, y también con el ciego, el paralítico, que Jesús no lo tira a la piscina de Siloé, pero Siloé, otro lo tira, pero él no. Hace que él mismo se salga de sus parálisis, para que entre en comunión consigo mismo y descubra esa Santísima Trinidad en su ser, siendo todos seres amados, somos alma, mente y cuerpo, y ahí está representado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el amante, el amado y el amor es un ciclo, porque somos amados por Dios. Tenemos nuestro amante que es Cristo, la Iglesia, todas las almas. ¿Y cuál es el amor? El testimonio de vida para acceder a la vida eterna. Y ese es el juicio del que habla Jesús.
San Juan de la Cruz decía, al final de la tarde nos medirán en el amor, pero el amor puesto por obra, como frutos del Espíritu Santo, no como teoría. Lo decía también Christopher Harley de la misión que hace en Gode en África, que es muy cruenta, y oramos por nuestros hermanos, la persecución de los musulmanes, a quien declaran otra confesión cristiana, y aún entre los mismos musulmanes, quienes se salen de esas prácticas. Y ellos siempre han sido de allá, de esa versión de Oriente, que habla también el profeta Isaías, que la nueva Sion hace el puente entre Oriente y Occidente, cuando ya dice que de Israel trasciende a otras generaciones, o sea, deja de ser el pueblo elegido, porque lo vamos a ver luego en lo de los fariseos, que creyéndose los dueños del mundo y dueños de la salvación y casi que dueños de Dios, de la cátedra mística en la sinagoga, del culto, por el sacrificio y los votos que hacen perpetuos por santidad en los 613 preceptos de la Torá, y en esa forma superficial de vida y en esa manera de vivir auto-idolatrándose, idolatrando la cosa, idolatrando el mundo, o sea, que es lo que condena Jesús. Pero ya se abre a otras generaciones, los pueblos paganos, y en gracia de Dios ahí estamos, los publicanos, ahora de impuestos, que llegan esas otras tribus, esas otras naciones, esos otros territorios, Egipto, que en José, ayer meditaba un poquito también de Berardo Cázares en la lectura del día 81, en la historia de Jacob del Génesis, cuando le toca el fémur, en la pelea de Jacob contra Dios. Y ahí es donde lo llama Israel, por ese nombre, porque ha luchado contra Dios, después de todo lo que ha sufrido, lo que ha acontecido, y se sentía abandonado, como dice el libro de Isaías, se sentía que Jesús lo había olvidado. No, nunca olvida a sus criaturas, está esperando que se acojan en misericordia, pobreza, humildad, obediencia, que hagamos la kénosis. Eso es lo que ahora en Cuaresma nos invita a conmemorar la Iglesia, ese abajamiento, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Tratar de sentir en el alma, en lo más profundo, con toda la conciencia plena, conectando con Cristo en cruz, con la Madre Santísima allí, y Juan, que recibe esa herencia, porque es la herencia que recibimos de Dios, esa santidad. Ya en la Nueva Jerusalén, ahí está representada, encarnada en esta familia. Y queda el Espíritu Santo, ya no me veréis sino por la fe, decía el Señor, luego de su resurrección y ascensión al cielo. Resucitar los muertos y sacarlos de las tumbas es sacarlos de esa misma necrosia, de esa necrópolis que tenemos dentro, con todas esas taras, con todas esas muertes, con todas esas enemigos que nosotros mismos creamos, además de los que el enemigo, el adversario, el opositor nos crea afuera, el patán. Decía Santiago Martín en la meditación de la palabra de Dios en la homilía, que precisamente esas herejías, hacer creer que todos nos vamos a salvar, que todos somos buenos, que sigamos en lo mismo, es ese famoso globalismo, esa secularización que existe, de que ya no hay moral, sino con una falsa ética. No, haga todo, que todo está muy bien, y hay otras religiones, hay otras prácticas, cuál Cristo, cuál pecado, cuál culpa, cuál falta, sí lo hay, que cuál demonio, que cuál enemigo, sí lo hay, que cuál pecado, que cuál salvación, si todos estamos salvados. ¿Salvados de quién? ¿Será que acaso estamos salvados de sí mismos? Nos podemos liberar de los pensamientos, de los remordimientos, de los sentimientos encontrados. Es que ahí ya con los fariseos se nota esa repulsión de sentimientos encontrados, de pensamientos encontrados y de accionamientos encontrados. Sentir, pensar y actuar en contra. La forma como es siendo Jesús, ecuánime, integral, pleno, en felicidad, en libertad, en paz. Y los otros todos azarados, pues dicen pues uno en región, todos asoleados también dicen por ahí, todos agitados.
contra él, cargados de odio, de mal, de todo eso, toda esa ponzoña, y él recibiendo, repeliendo con puro amor. Recuerdo que en algún momento lo decía también Fray Alejandro, muy hermosa la metáfora, como en el vaso que se está rebosando y le echa la gota de aceite, y para sacar el aceite no lo retira con las manos, no es luchando contra él, no, échele más agua. Cristo es el agua, es la luz, es la vida. Llene más de eso el vaso y él hace que rebose el vaso, salga esa mancha, salga eso oscuro, que ese es el enemigo, ese es el mal que habita en el interior. Y esto es meditación en la oración y la ayunación de la congregación de los hermanos carmelitas descalzos, con Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Margarita Lacoque, porque es esa comunión íntima en la séptima morada, el castillo interior, llegar hasta ese nivel de confianza con Dios, de amistad, de cercanía con las tres personas, creyendo en Dios, creyéndole a Dios y creando con Dios. En ese orden, el Padre Creador, Jesús, su Hijo unigénito sanador, y el Espíritu Santo santificador, porque ahí tenemos la gracia. ¿Ya qué más podemos hacer? No hacernos los graciosos, sino ponderar con esas gracias, dones y talentos, ese carisma, para dejarlos allá multiplicados, creciendo, y que siga creciendo Dios, y que siga creciendo la creación. Vaya, bendito Dios, ese es el llamado, esa es la resurrección que nos espera en esta Cuaresma. Bendito Dios, y nos da esa oportunidad maravillosa de poder conversar. Y tenemos la familia Sagrada de Nazaret, la familia que ya se hizo santificada en el reino de los cielos, ya con todo el mérito ganado del cielo. Y tenemos nuestros apóstoles, santos y mártires que nos enseñan, nos acompañan. Tenemos la vida sacramental, bautismo, comunión y la conversión. Y tenemos la oportunidad ya de poner en la práctica, en la acción, lo que en teoría ya tenemos. El discurso, la palabra de Dios en sí misma, pero no quedarnos como una palabra escrita, sino como una palabra pronunciada y una palabra declarada, ser maestros, profetas, sacerdotes. Ese es el sacrificio de amor a Dios, y eso nos lo revela la misma bautismación. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta mañana si Dios quiere. Bendecido día.